a grabar la clase. Bueno, el tema que vamos a llevar ahora va a ser el tema 10, precisamente el tema previo al parcial que tendríamos que haberlo dado el día lunes, ¿verdad? Miren, estamos a viernes y no tenemos información actualizada acerca de cuándo se va a dar el examen, pero tenemos que concluir el temario por lo menos hasta el tema 10. En el caso de que, los problemas se extiendan, entonces la siguiente semana seguiremos avanzando los temas correspondientes de neuroanatomía para el examen final. Muy bien, bajo esta misma hermenéutica, una clase de 40 minutos teórica, un intervalo de 40 minutos para realizar algún trabajo práctico, ya sea de escritorio, cuestionario o de repente algún examen que lo van a hacer, ¿no? Y otros 40 minutos de teoría y práctica mezclada. Vamos a seguir esa hermenéutica que es la que nos indicaron en la Univalle que tenemos que brindarla. Muy bien, les decía que los alumnos tienen toda la obligación también de grabar las clases y de realizar cualquier tipo de preguntas, no importa, pueden interferir el desarrollo de la clase. ¿Ok? Vamos a seguir esa hermenéutica. Perfecto. Muy bien, vamos a buscar la diapositiva correspondiente a... permítame un segundito. Perfecto. Todos podemos observar las diapositivas. ¿La están pudiendo observar, chicos? Sí, doctor. Sí, doc. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, dentro de lo que es la configuración externa del cerebro, tenemos que, en principio, hablar acerca de los aspectos generales en conjunto del cerebro como una sola estructura, para luego vamos a ir desarrollando las características propias de cada hemisferio en relación a sus lóbulos, en relación a sus circunvoluciones, a sus surcos y a las cisuras. Bueno, entonces vamos a comenzar siempre hablando en principio de la configuración general de los dos hemisferios en conjunto. Muy bien. Indicamos que este cerebro, bueno, que vendría siendo la parte telencefálica del prosencéfalo, recuerden bien esa vesícula primitiva, muy bien, está situado en el cráneo, ¿verdad? Ocupa casi todo el cráneo, muy bien, la cavidad craneana, y lógicamente a partir de la forma que presenta, una forma ovoide, ¿verdad? Se va a relacionar precisamente con la bóveda craneana y en su cara inferior, como vamos a ver o como están observando en la imagen rotativa, también se va a relacionar con la base del cráneo. Muy bien. Sin embargo, en el polo posterior se va a relacionar también con lo que es el cerebelo, ¿no? El cual se encuentra inferior al lóbulo occipital. Esta relación no es directa, se establece a través de lo que es la tienda del cerebelo. ¿Qué es la tienda del cerebelo? Vendría siendo esta porción de dura madre que hace las veces de techo, o mejor dicho, de techo de la fosa cerebelosa, ¿correcto? Y piso de la fosa cerebral posterior. Muy bien, entonces es como una porción de dura madre que se extiende entre el cerebelo y la cara inferior del lóbulo occipital del cerebro. Esa es la tienda del cerebelo. Muy bien. Bueno, les había anticipado qué forma tiene el cerebro. Tiene una forma ovoidea, pero no es regular, es irregular, ¿verdad? Tiene además dos polos, ¿verdad? Un polo anterior, un polo posterior, muy bien. Y lógicamente tiene algunas dimensiones también.
que para el caso vendrían siendo dimensiones aproximadas, una longitud que va entre los 16 y 18 centímetros, una anchura que no supera los 14, 15 centímetros y una altura también que no va más allá de los 13 centímetros. En relación al peso, el doctor Oscar González en su libro nos indica que aproximadamente pesa unos 1.200, 1.300 gramos, puede haber alguna diferencia en el peso del cerebro en varones y en mujeres, lo cual no, digamos, deriva en ningún tipo de diferencia en relación a la capacidad intelectual o capacidad encefálica o de las funciones encefálicas superiores para nada. Es decir, el tamaño del cerebro en relación a hombres y mujeres, ¿verdad? No tiene nada que ver con las capacidades o con las funciones encefálicas superiores, como por ejemplo lo es la inteligencia. Muy bien. Ok, en relación también a la configuración externa, en general, de los dos hemisferios cerebrales, estos van a presentar, como observamos en la imagen aquí arriba, una cara llamada superolateral, que es convexa en sentido transversal, también en un sentido desde el polo anterior hasta el polo posterior. Y si ustedes observan en esa cara superior, le llama la atención la presencia de esta cisura, ¿verdad? Que va a dividir a esta cara superolateral en dos hemisferios. Esta cisura se denomina cisura interhemisférica, ¿verdad? Divide un hemisferio derecho del hemisferio izquierdo en el cerebro, muy bien. En el fondo de esa cisura, si nosotros abrimos con un separador los dos labios o los dos bordes libres de esta cisura, podremos observar al cuerpo calloso en una vista superior, ¿verdad? Lógicamente también a nivel de esta cisura interhemisférica encontramos una porción de dura madre denominada la hoz del cerebro. Muy bien. Bueno, volvamos un poquito hacia atrás. Nos interesa seguir hablando acerca de esta configuración externa. Muy bien. La cara inferior también se denomina cara basilar o basal, ¿no? Porque se va a relacionar con la base del cráneo. Esta cara, en el caso de los dos hemisferios y en conjunto del cerebro, es una cara plana. Muy bien. Y lógicamente esta cara inferior va a estar o va a presentar algunas estructuras que hacen las veces de punto de unión entre los dos hemisferios cerebrales. Esta imagen que proviene del libro del doctor Oscar González nos muestra precisamente este detalle en relación a la cara inferior y en ella lógicamente tenemos que hacer referencia a las denominadas formaciones interhemisféricas. Cabe señalar, sin embargo, ¿verdad?, que en la parte más anterior, en esta que estoy mostrando aquí, ¿verdad?, que vendría siendo la cara inferior del lóbulo frontal, esta superficie llamada superficie orbitaria, ¿verdad?, es muy plana, pues esta asciende directamente, ¿verdad?, sobre el techo de las órbitas. Sin embargo, en la parte más posterior, que esta es más voluminosa, ¿verdad?, aquella que está separada por esa fisura, ¿verdad? Esta es la fisura de Silvio, les anticipo. Esta porción de aquí es ligeramente cóncava. Es ligeramente cóncava y es la que va a estar conformada principalmente por los lóbulos temporales y occipitales. Vamos a hablar más adelante de esto, de un aspecto un poco más práctico. Muy bien. Ok, lógicamente también en la parte más anterior y en la parte más posterior encontramos en una vista inferior la cisura interhemisférica anterior y posterior. Pero para el examen, como un método digamos, de resaltar la importancia de esto, tenemos que conocer cuáles son estas formaciones interhemisféricas. Ya había mencionado en esta diapositiva una de ellas, el cuerpo calloso, ¿verdad? El cuerpo calloso que nosotros lo vamos a estudiar de una forma un poco más detallada cuando veamos sustancia blanca del cerebro, un tema mucho más adelante. Sin embargo, podemos indicar en esta vista lateral del cuerpo calloso, es una lámina de sustancia blanca, ¿verdad?, que presenta una rodilla en la parte más anterior, en la rodilla
presenta un pico, presenta un cuerpo o tronco, ¿verdad? Y presenta un esplenio que también se denomina el rodete, antes se le denominaba directamente rodete, ¿no? Y tiene una longitud que no supera los 7 a 7.5 hasta 8 centímetros en el mejor del caso. Les hago la referencia a esto de los tamaños porque si tenemos, también existe otro libro de referencia en neuroanatomía que es el libro del doctor Arené, que se está utilizando en otras universidades también. Entonces, siempre es bueno comparar estos datos, ¿verdad? Lógicamente, entre 7 y 8 centímetros, podríamos ponerle como un promedio 7.5, pero no más, digamos, ¿no? Bueno, otra estructura también que encontramos dentro de lo que son las formaciones interhemisféricas es el quiasma óptico, ¿no? Ya lo habíamos visto a él cuando hablábamos del rombo octopeduncular, recuerden ustedes, el quiasma óptico que tiene una forma rectangular, ¿verdad? En cuyos ángulos anterolaterales encontramos los nervios ópticos y de sus ángulos posterolaterales se desprenden estas cintillas o tractos ópticos, ¿verdad? Ellos son los que van a definir este denominado rombo octopeduncular, ¿verdad? Recuerden ustedes que la cara, digamos, inferior va a sentar sobre el yugo esfenoidal, sobre esta cara superior del cuerpo del hueso esfenoide. ¿Muy bien? Ok. Y que lógicamente la cara superior se va a relacionar con el cuerpo calloso, ¿verdad? De hecho, encontramos ahí una lámina llamada lámina supraóptica, ¿no? Y también se va a relacionar en su borde posterior, ¿no? Con la eminencia media o también llamada tubercinerio. El tallo pituitario, que es el que va a unir precisamente a la glándula hipófisis hacia esta estructura que se denomina tubercinerium, ¿verdad? ¿Qué longitud tiene? No más de 5 milímetros, ¿verdad? Y es la que va a sostener a la glándula hipófisis a nivel de la tienda de la glándula hipófisis. ¿Dónde se encuentra esa tienda? Al interior de la silla turca. Bueno, este tallo pituitario se origina o se va a insertar claramente en este tubercinerium o eminencia media, ¿verdad? Que tiene una coloración un poco grisácea, ¿verdad? Y que se encuentra, como ustedes pueden observar claramente, entre lo que es el quiasma óptico y estos tubérculos que son los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares. Muy bien. En conjunto, en esta cara inferior, también nosotros tenemos que identificar una hendidura, ¿verdad? Que es la denominada hendidura cerebral de Bichat, ¿no? Esta hendidura cerebral de Bichat es un surco profundo, ¿verdad? Como el que ustedes observan en la imagen, es medio, ¿no? Que tiene la forma de una herradura, ¿no? La hendidura, aquí la podemos observar, es hendidura, que básicamente va a presentar dos segmentos. Un segmento medio, que es transversal, ¿no? Que está superiormente o delimitado postero superiormente por lo que es el esplenio del cuerpo calloso, y lógicamente en la parte más inferior por lo que es la glándula pineal, que la observamos también aquí está el esplenio, aquí está la glándula pineal. Los colículos cuadrigéminos ya en el mesencéfalo también hacen parte de su relación, muy bien. Y finalmente, pese a que no lo observamos en esta imagen, también se relaciona con el pulvinar del tálamo. Pero también presenta dos segmentos laterales, los que se encuentran justamente a este nivel. Estos vendrían, digamos, tienen una concavidad dirigida medialmente, una convexidad que es el lateral, ¿verdad? Y básicamente están limitados por los pedúnculos cerebrales. Se relaciona, la concavidad se relacionará o se encontrará alrededor de los pedúnculos cerebrales. Recuerden que estos forman parte de lo que es el mesencéfalo. Muy bien. Y además encontramos a ese nivel los tractos ópticos o cintillas ópticas y los cuerpos geniculados con los cuales se van a relacionar los colículos cuadrigeminales. Muy bien. Ojo, lateralmente a esta hendidura cerebral de Bichat encontramos una
circunvolución importante que forma parte del lóbulo temporal es la denominada quinta circunvolución temporal. Vendría siendo, corresponde al labio inferior de este segmento lateral. Estos dos segmentos además van a estar, digamos, cubiertos, si vale el término, u ocupados, perdón, por lo que vendría siendo la tela coroidea de los ventrículos laterales. Muy bien, perfecto. Muy bien, esto es lo que vendría siendo esta hendidura cerebral de Bichat en su segmento medio y en su segmento lateral. También nosotros vamos a ubicar esta hendidura de Bichat, la ubicaremos o la veremos en una vista inferior. No lo olviden, hemos descrito en su general este cerebro, lo hemos desarrollado en general en conjunto. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de los hemisferios cerebrales por separado. Ahí podemos observar, esta es una imagen que corresponde a un preparado, en el cual, lógicamente, también observamos la hendidura de Bichat aquí presente, ¿no? Rodeando a lo que son los pedúnculos cerebrales y la lámina cuadrigémina, ¿verdad? La relación que presenta con el esplenio del cuerpo calloso en su segmento medio, ¿no? Y, lógicamente, las formaciones interhemisféricas como el cuerpo calloso, ya lo habíamos descrito, ese se lo observa en una vista lateral principalmente, el quiasma óptico, ¿verdad? Lo que es el tallo pituitario, la eminencia media o tubercinerium, ¿verdad? Y lógicamente, posteriormente encontramos lo que son los tubérculos mamilares. A estos los vamos a estudiar un poco más adelante, hablando del sistema límbico. Muy bien. Veamos ahora lo que son los hemisferios cerebrales como tal. Permítanme, ¿no? En los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Vamos a volver a describirlos de forma separada. No es que uno sea distinto al otro, ¿no? De hecho, lo es en cuanto a sus circunvoluciones y sus surcos, ¿no? Pero básicamente como tienen la misma forma, vamos a describir en uno, digamos, vamos a escribir uno de los hemisferios cerebrales, ¿muy bien? Indicando que como tiene el cerebro una forma de huevo, una forma ovoidea, la presencia de la cisura interhemisférica es como si partiéramos un huevo a la mitad. Muy bien, cada hemisferio tiene precisamente a partir de la presencia de esta cisura una forma triangular, una forma prismática, ese es el término correcto, una forma prismática triangular, ¿no? Por lo tanto, va a presentar tres caras, una cara superolateral, una cara medial, que es la que se relaciona con la cisura interhemisférica, y una cara inferior. Muy bien. Esas son las que también identificaremos dos polos, un polo anterior o extremidad anterior, un polo posterior. Muy bien. Cada una de las caras va a presentar diferentes estructuras, como vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. Permítanme, no sé si vamos a volver aquí. Nos estaba mostrando los lóbulos. Perfecto. Vamos a ver la cara superolateral, ¿no? Esta cara superolateral, si bien no la podemos observar claramente en esta imagen en relación a su formación, esta es una imagen esquemática que principalmente nos muestra las circunvoluciones y los surcos, ¿verdad? Y las cisuras también, y los lóbulos de esta cara, pero no la estamos observando en una vista, digamos, real. Eso lo vamos a hacer más adelante. Muy bien, es convexa, esta se va a relacionar con la bóveda craneana, ¿verdad? Pero recuerden bien, la relación no es directa, se establece a través de las meninges, ¿no? La cara medial, si nos adelantamos un poco, es esta. La cara medial es plana, vertical, ¿verdad? Y lógicamente presenta estructuras interhemisféricas como lo es el cuerpo calloso, muy bien, y lógicamente va a estar separada de la cara medial del otro hemisferio a través de la hoz del cerebro. Vamos a irlo destruyendo, adelantándonos un poquito. Esta cara inferior, que está dividida en dos partes, una porción anterior orbitaria
y otra porción que es mucho mayor, denominada temporo-occipital, ¿verdad? También presenta, recuerden ustedes, a las estructuras interhemisféricas anteriormente descritas, además de la hendidura de Bichat y algunas cisuras. Esta cara también se va a asentar sobre la base del cráneo, recuerden, sobre los 3 pisos de la base del cráneo y la cara superior del cerebelo. Muy bien. Además, en esta cara inferior también observaremos los bulbos olfatorios con las cindillas o tractos olfatorios. Bueno, ya lo habíamos descrito esto anteriormente. Muy bien. Si nosotros nos queremos referir a los bordes, además, permítanme que en esta otra imagen tendrá un borde superior, ¿verdad? Tendrá un borde medial, que no lo vemos en esta imagen, y tendrá, lógicamente, un borde lateral, ¿no? Los bordes, digamos, nos interesan, pues van a separar las caras únicamente. Muy bien. Este borde superior separa la cara medial de la cara superolateral, ¿verdad? El borde medial separa la cara medial de la cara inferior, ¿no? Y el borde lateral separa la cara superolateral de la cara inferior, ¿verdad? Esos bordes simplemente son los que van a dividir o separar las caras únicamente, ¿no? Ya cuando hablemos acerca de los surcos, las circunvoluciones, nos vamos a ir dando cuenta de la importancia de estos bordes, ¿bien? Las extremidades, una extremidad anterior o polo anterior llamado polo frontal y una extremidad posterior o polo posterior también llamado occipital. Muy bien. Ahora sí, vayámonos a describir lo que son las características relacionadas con la presencia de las cisuras, los surcos, y en principio preguntarles, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre lo que es una cisura y un surco? Jóvenes. A ver, ¿quién me puede responder? Andrés. Las cisuras separan a los lóbulos. Ya son mucho más profundas, van a llegar casi hasta la cara medial, ¿verdad? De hecho, lo hacen. ¿Y los surcos son más? Menos profundos y van a como que dar las circunvoluciones. Correcto, van a separar las circunvoluciones, ¿no? Los surcos separan las circunvoluciones y las cisuras separan los lóbulos, ¿perfecto? Entonces, en cada una de las caras, ya sea en la cara superolateral, en la cara medial, en la cara inferior, vamos a ir describiendo cisuras, luego surcos y luego circunvoluciones, ¿no? Fisuras, lóbulos, surcos, circunvoluciones. Ese sería el orden, digamos. Muy bien. Veamos esta cara superolateral. Vamos a ver si es que nos da el tiempo para hablar acerca de todas las caras. Si no, vamos a realizar una pausa de unos 40 minutos igual para realizar algún cuestionario y después vamos a ir terminando este tema. Muy bien. Entonces, en esta cara superolateral vamos a describir en principio, muy bien, las cisuras. La primera que vamos a observar es esta, la denominada cisura de Silvio, o también llamada cisura lateral, ¿verdad? Esta cisura lateral es la más profunda y lógicamente tiene una longitud mayor también. Justamente esta va a comenzar, se origina a nivel de la cara inferior en lo que vendría siendo el valle silviano, pero en esta cara se origina cerca del ángulo anteroinferior, ¿no? Del hemisferio, cuando vemos de la cara superolateral, pero la cisura como tal se origina en la cara inferior en lo que vendría siendo el valle silviano, ¿no? Pero en esta cara tiene una longitud de no más de 9 centímetros, ¿verdad? Y justamente van a separar esta cisura de Silvio a lo que es el lóbulo temporal, del lóbulo parietal y del lóbulo frontal. Lo va a separar. Una cisura muy importante. Muy bien. Cuando observamos esta imagen, en esta vista superolateral de este hemisferio, al iniciar su recorrido, esta cisura de Silvio va a presentar aquí como dos particiones, si vale el término, ¿no? Dos prolongaciones, una anterior y otra
esta anterior es horizontal y esta otra que es posterior es vertical, ¿no? Ojo, esto de la configuración externa es muy, muy variable. Puede o no existir, puede o no tener la misma forma en los cerebros, ¿no? Esta es, digamos, una descripción aproximada de lo que en realidad podría ser. De hecho, cuando nosotros hemos reconocido nuestro cerebro allá en el anfiteatro, de repente no hemos podido ver estas prolongaciones, simplemente en este caso quedan como la parte teórica. Muy bien. Y luego, lógicamente, esta cisura de Silvio, ¿verdad? Se va a dirigir hacia la parte más posterior, se dirige de forma anteroposterior, ¿no? Y va a terminar, ¿no? En también dos prolongaciones, si vale el término, una superior y otra inferior, ¿no? Otra cisura es esta, que se denomina cisura parieto-occipital lateral, que como lo observamos en la imagen, está dibujada con línea segmentada, ¿verdad? Pues no es evidente. Simplemente se va a encontrar entre estos dos surcos que se encuentran a nivel de los bordes superior y lateral. Este surco parieto-occipital lateral y esta incisura llamada preoccipital. Entonces, teóricamente, entre estos dos puntos se dibuja esta cisura llamada cisura parieto-occipital lateral, que no es evidente. No se lo puede observar como cisura, es una cisura, digamos, que simplemente se la dibuja de forma virtual, ¿no? Esta va a separar a lo que es el lóbulo occipital del lóbulo temporal y del lóbulo parietal. Otra cisura muy importante es esta. Estoy mencionando estas tres cisuras de forma relevante, pues normalmente siempre se les pregunta en el examen. Pero ojo, no se les va a preguntar esa cisura que no se la ve, ¿verdad? Se les preguntará principalmente, si es que se les pregunta en el caso de las cisuras, la cisura de Silvio o esta otra que se denomina también cisura central o de Rolando, ¿no? Que comienza en el borde superior de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Donde podemos observar como una especie de escotadura justamente a este nivel, a nivel del inicio. Se dirige de forma casi oblicua, ¿no? Vertical, oblicua, de posterior a anterior, ¿verdad? Y en su recorrido puede presentar curvas. El doctor Oscar González nos dice que tiene una superior, otra media, otra inferior. Bueno, puede presentar o tal vez no también. A veces yo he visto en algunos cerebros que tiene una forma casi vertical, sin curvas, ¿no? Y tiene también la misma longitud casi de la cisura de Silvio en su cara lateral, unos 8 a 9 centímetros. Muy bien. Puede llegar hasta la cisura de Silvio, puede chocar con ella, ¿no? O continuarse con ella, o como lo observan en la imagen, únicamente llegar hasta 1 centímetro de la cisura de Silvio. Va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿no? Esta cisura, ¿verdad? Cisura de Rolando, ¿no? Va a separar, como vamos a ver más adelante, dos circunvoluciones muy importantes. Muy bien. Una que por el nombre que tiene esta cisura se llama pre-rolándica, que vendría siendo esta, y otra que se denomina post-rolándica también. Muy bien, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, entonces en esta cara superolateral identificaremos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital. Muy bien, occipital, separados por estas cisuras. Vamos a rápidamente tratar de terminar con este lóbulo frontal. En este lóbulo frontal, que es el más desarrollado de todos los demás, ¿no? Y que básicamente va a presentar los siguientes surcos, ¿no? Presenta un surco llamado superior. Estos surcos, si ustedes observan, son paralelos al borde superior del propio hemisferio. Este surco superior también se le denomina, sí, surco frontal superior, ¿no? Este otro, que es el surco frontal inferior, ahora si ustedes observan, estos surcos en su extremidad posterior se van a dividir en dos prolongaciones, las cuales pueden unirse en torno a la conformación de un surco, de un otro surco,
que se denomina surco precentral o también llamado pre-rolándico. Muy bien, pues se encuentra por delante de la cisura de Rolando. Entonces este surco también se puede llamar pre-rolándico. Muy bien. La conformación de estos surcos va a dividir a este lóbulo frontal en 4 circunvoluciones. Una circunvolución frontal 1, ¿no? O primera circunvolución frontal, segunda circunvolución frontal, tercera circunvolución frontal, ¿verdad? F1, F2, F3. Y esta otra circunvolución que se denomina frontal ascendente, que tiene una disposición o tiene una función motora importantísima, pues en ella, como vamos a ver el siguiente tema, radican áreas motoras importantes. Esta circunvolución también se denominaba, como les había dicho, pre-rolándica, ¿verdad? La pre-rolándica o también llamada frontal ascendente, ¿ok? Bueno, eso en cuanto se refiere al lóbulo frontal. En el lóbulo parietal, ¿verdad? Vamos a identificar los siguientes surcos. Muy bien. Presenta un surco que es el que nosotros observamos aquí. Se denomina surco intraparietal, que justamente se encuentra cerca de la unión entre la cisura central y la cisura de lateral o de Silvio. Más o menos a este nivel se origina el surco intraparietal. Va a recorrer el lóbulo parietal en un sentido casi horizontal, paralelo al borde superior. Muy bien. Y luego va a presentar una muesca, ¿verdad?, que está presente en la mayor parte de los cerebros. También lo vamos a identificar en la parte práctica. Esta es la denominada incisura de Jensen. Muy bien, la incisura de Jensen, famosísima. Puede presentar también, normalmente lo hace, una prolongación superior que se dirige hacia el borde superior del hemisferio, ¿no? El surco denominado intraparietal y esta prolongación superior van a delimitar la presencia de esta circunvolución. Y la prolongación posterior, que es paralela al surco superior, delimita estas otras dos circunvoluciones. Esta que se denomina parietal, primera circunvolución parietal, segunda circunvolución parietal, y esta otra circunvolución que se denomina circunvolución parietal ascendente, o también llamada post-rolándica. Muy bien, que contiene áreas sensitivas importantísimas. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Muy bien, en relación a este lóbulo, que es el lóbulo occipital, identificaremos la presencia de dos surcos, un surco occipital superior, un surco occipital inferior, los cuales van a delimitar 3 circunvoluciones, primera occipital, segunda y tercera. Precisamente en estas circunvoluciones se encuentran las 3 áreas visuales, áreas de la corteza visual, 17, 18, 19, que tienen que ver lógicamente con la función visual, ¿verdad? Cada una tiene una función específica, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Finalmente, en el lóbulo temporal identificamos dos surcos, ¿verdad?, que son paralelos a la cisura de Silvio, el primer surco temporal, el segundo surco temporal, que van a dividir al lóbulo temporal, mejor dicho, ¿no?, en 3 circunvoluciones. Primera circunvolución temporal, segunda circunvolución temporal, tercera circunvolución temporal. Muy bien. Estas circunvoluciones, lógicamente, también van a verse, son, digamos, visibles en la parte plástica. Muy bien. Y con eso estaríamos terminando la configuración externa en relación a las cisuras, a los lóbulos, a los surcos y circunvoluciones de esta cara. Lógicamente es importante mencionar, permítanme un segundo, lógicamente también es importante mencionar, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, que quieran realizar. ¿Están presentes ahí? Les voy a pedir ahorita, en ese momento, que activen sus... ¿Están presentes?
Sí, doctor, sí se entiende todo. Sí, Sí. sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien, muy bien. Muy bien. No sé qué ha pasado aquí, se ha colgado mi diapositiva. Permítame un segundito. Finalmente para terminar esta primera parte, vamos a hablar de este lóbulo que es el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula nosotros lo vamos a ubicar precisamente separando el labio superior y el labio inferior de la cisura de Silvio, ¿no? Eso, como la imagen que observan, se lo puede hacer lógicamente mediante unos separadores simples, muy bien. Y el lóbulo de la ínsula también va a estar relacionado, lógicamente, va a estar cubierto por los opérculos, así llamados también, el opérculo frontoparietal y el opérculo temporal, ¿verdad? Que son como los que cubren, si vale el término, a este lóbulo. ¿Qué surcos nosotros vamos a identificar? Pues observamos 4 surcos aquí, si ustedes observan, ¿no? De ellos, el surco más importante vendría siendo este segundo, que es el que va a dividir, digamos, el tercer surco es el más profundo, aquí lo vemos, es el primero, el segundo, el tercero, ese es el surco central, así llamado, y ese es el cuarto surco. Este tercero vendría siendo el más profundo y va a dividir a la ínsula en 2 partes, una anterior que presenta 3 circunvoluciones, ¿no? 1, 2, 3, y la posterior que presenta 2 circunvoluciones, 1 y 2. Bueno, relacionado también con lo que anteriormente había mencionado, este lóbulo de la ínsula también puede tener su diferente morfología de un cerebro a otro. Muy bien. Ojo, este lóbulo de la ínsula tiene una corteza que se relaciona con cuál de los núcleos que habíamos hablado en la anterior clase, con el claustro, ¿verdad? El claustro se va a relacionar a través de la cápsula extrema con la corteza de este lóbulo de la ínsula. Muy bien. Bueno, vamos a concluir esta parte esta primera parte teórica con la siguiente instructiva, ¿no? Entonces, van a irse ustedes a la página 125, ¿no? Y me van a resolver el cuestionario de esta página y también me van a resolver el caso clínico número 22. Muy bien. Para eso nos vamos a dar unos 40 minutos igual, ¿no? Para luego volver aproximadamente a las 11:30, ¿está bien? A las 11:30 volvemos para terminar esta parte teórica y de repente observar algo de práctica también. Perfecto. Entonces, si ya tienen trabajo, por favor, para esto, háganlo, respondan ese cuestionario. Estamos elaborando algunas pruebas que se les va a ir pasando también y ustedes las puedan ir resolviendo en su casa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Chicos, chicas. No, doctor, está bien. Estamos bien. A las 11:30 entonces nos vemos de nuevo en la plataforma. ¿Está bien? Ya, Bien. doctor. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en una hora.